Bueno, muchachos, en esta clase lo que vamos a hacer es que vamos a recorrer y vamos a hacer varios puntos que salieron en exámenes de semestres anteriores con la misma metodología en la que ustedes van a presentar este examen, y vamos a validar que tengan los conceptos claros, y además le voy a dar algunos tips para resolver las dudas. Entonces, yo le hablaré de lo que usted debería saber. Si usted cree que tiene algún hueco o que esa parte de la teoría no está, pues ya sabe que tiene que ir a buscar esa teoría o volver a ver la clase grabada o ir a ver las notas de clase para que realmente resuelva la duda. ¿Ok? Van a perdonar, pero como esto es una copia de la copia del examen, entonces puede distorsionarse un poco, pero espero que sea lo más legible posible. Bueno, vamos a comenzar con el primer punto. El primer punto nos dice lo siguiente: sea A una matriz 4×4 en los reales cuyos valores propios son estos: menos 1, menos 2, disculpen, menos 1, menos 2 y 4. Complete el espacio en cada afirmación arrastrando el cajón al que pertenece. Obviamente el símbolo I denota la matriz identidad. La matriz identidad en este caso será una matriz identidad 4×4, o sea que es una matriz como 1, 0, 0, 0, 0. Esto tiene 5, esto sería un 0, acá nada más, y esto sería 0, 1, 0, 0, que tiene 1 en la diagonal y 0 en el resto. ¿Ok? Eso es algo que ya sabemos. Entonces, muchachos, vamos a leer el enunciado de cada uno y les voy a recordar qué es lo que está pasando ahí. Lo que está pasando ahí es lo siguiente. Me están diciendo que yo debo ser capaz de conocer los valores propios de 3A siempre que esta matriz A yo le conozca los valores propios. Las propiedades de los valores propios me dicen lo siguiente, lo voy a copiar por aquí para que lo recuerden. Si lambda es valor propio de A, entonces 3 lambda, n lambda, o digamos k lambda, es valor propio, es un valor propio de KA. Entonces, lo mismo muchachos, y esto lo podemos hacer con lambda a la K es valor propio de A a la K. También lo podemos hacer. Y además recuerden que 1 sobre lambda es valor propio de A inversa. ¿Ok? Estas tres cosas las necesitan saber. Entonces lo que vamos a hacer acá es que la misma operación perdón, la misma operación que estás aplicando sobre A es la misma operación que vas a aplicar sobre los valores propios. Entonces, noten, 3 lo multiplicas por esto y por esto. ¿Qué le da? Entonces, si los valores propios de A eran menos 1, menos 2 y 4, entonces 3 por menos 1, que va a ser el primero, va a ser un valor propio que te va a dar menos 3. Luego 3 por menos 2 va a ser un valor propio de 3A. Y luego 3 por 4 va a ser un valor propio, no 34, sino 3 por A, va a ser un valor propio de 3A. Por lo tanto, los nuevos valores propios van a ser menos 3, menos 6 y 12. ¿Ok? Porque son las mismas operaciones. Ahora, con la identidad podemos asumir lo mismo. ¿Ok? Entonces, el valor propio, cuando operemos con la identidad, es como si pusiéramos un 1. ¿Ok? La identidad hace las veces de 1. Recuerden que cuando yo multiplico I por A, es lo mismo que A.
Entonces esta I es como si fuera un 1. Entonces asimismo voy a operar con los valores propios de esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Los valores propios van a ser 2 por 1 menos el primer valor propio, menos 1. Luego, ¿qué voy a tener? Voy a tener 2 por 1 menos el segundo valor propio, que es menos 2. Luego voy a tener 2 por 1 menos el valor propio, que es este. Noten que estos son estos valores propios, ¿ok? Estos valores propios que están acá. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy reemplazando, entre comillas. Donde va A voy a poner el valor propio, y donde está la identidad voy a poner un 1. Y con eso va a ser súper sencillo. Aquí me va a dar 3, aquí me va a dar 4 y aquí me va a dar menos 2. ¿Por qué? Porque esto va a ser 2 más 1, esto va a ser 2 más 2, menos por menos da más, y esto aquí va a ser 2 menos 4, o sea que me va a quedar 2 negativo. ¿Ok? Esas operaciones que hacemos acá son exactamente lo que nos va a quedar acá, 3, 4 y 2. Entonces repitamos el proceso. Repitamos el proceso para esto. ¿Qué nos va a quedar? Donde está pongo el valor propio, o sea que me va a quedar menos 1. Menos 1, porque donde está la identidad pongo 1. Lo mismo, para el segundo valor, menos 2, donde está la A, menos 1. Y finalmente me va a dar menos 2, menos 4. Entonces, perdón. Aquí va a quedar el valor propio es 4 menos 1, que es la identidad. Acá este es el de la A y este es el de la identidad. Este es el segundo valor propio de A, que podemos llamarle A2, y este es el tercer valor propio, ¿cierto? Y los voy sustituyendo, y donde está la I pongo un 1, y así simplemente ya sé cuáles van a ser los valores propios de la siguiente operación. Listo, eso me explica eso. Ahora, la persona que hizo este parcial, de donde sacamos este screenshot, pues esta persona acá no hizo esto. Pero hacemos exactamente lo mismo, muchachos. Cogemos menos un medio por el primer valor propio, que es menos 1 elevado al cuadrado. Esta es la constante y aquí es donde está el primer valor propio. Luego voy a hacer lo mismo. Menos un medio multiplicado por el segundo valor propio, que va a ser menos 2 al cuadrado. Y finalmente va a ser menos un medio que multiplica a 4 al cuadrado. ¿Eso qué me va a quedar, muchachos? Este es el segundo valor propio y este es el tercer valor propio. ¿Eso qué me va a quedar, muchachos? Eso me va a dar como resultado, acá en esta primera operación me va a quedar menos un medio. En esta segunda me va a quedar menos 1. Perdón, menos 2. Porque esto es 4 positivo y 4 dividido 2 pues me va a dar 2 negativo, menos 2. Ahora, este de acá me va a dar 4 dividido 2, pero negativo, así que me va a dar otro menos 2. Y esa operación está en... Denme un segundo. Efectivamente... Creo que aquí había un error en este examen porque este sí parece que no estuviese. Este sí parece que no estuviese. Realmente este sí no aparece. Menos 2. Ah, no, perdón. Es que aquí hay un error. Perdón, muchachos. Es que este no lo elevé al cuadrado. Mil disculpas. Acá realmente lo que voy a tener es 4 por 4, 16. O sea que me va a quedar menos un medio por 16. Esto me va a quedar, esto es igual a menos 8. Entonces realmente aquí es menos 8. Con este menos 8, realmente sí está la respuesta, que sería este que hay acá. Esta es la respuesta que hay acá, que debería ir acá. Que es menos un medio, menos 2 y 8. Listo. Muchachos, esto nos sirve de lección. Tengan mucho cuidado en las respuestas y en las operaciones. Noten que no elevar un cuadrado
no mirar bien una operación, corrijan, hagan las operaciones con mucho cuidado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tranquilamente, aunque ustedes sepan bien lo que están haciendo, se pueden tirar el punto completo por una mala operación. Ok, bueno, vamos a seguir con el siguiente. Este de acá, recuerden esta última propiedad que copiamos acá. Esta última propiedad la que vamos a utilizar, esta última que hay acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues, hombre, lo mismo. Voy a coger 1/8 y pongo el primer valor, que es -1. Y esto lo elevo a la -1. Luego me va a quedar 1/8 y donde está A pongo el segundo valor propio, -2. Luego sigo 1/8 por 4 y esto lo elevo a la -1. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Esto me va a dar -8, esto me va a dar -4 y esto me va a dar 2. ¿Ok? Pueden hacer la operación a mano, en calculadora o en la mente, como lo quieran, que es exactamente esto. ¿Listo? Bueno, muchachos, espero que les haya quedado claro. Realmente este ejercicio es muy fácil. Lo único que hay que saber son las propiedades de valor propio y cómo se hereda cuando tú operas la matriz. ¿Ok? Listo, vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto, bueno, voy a hacerles una advertencia, muchachos. Como este examen es muy teórico, las preguntas de falso y verdadero van a ser muy recurrentes. Es decir, que es muy probable que tengas varias preguntas de falso y verdadero, y el problema de las preguntas de falso y verdadero es que pueden tener una cascarita. O sea, son muy fáciles de responder, usted tiene una probabilidad del 50% nada más de equivocarse, pero suelen ser muy difíciles en el sentido en que a veces la redacción puede llegar a ser engañosa y hay que leerla con cuidado, ¿ok? Con extremo cuidado. Entonces lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar ejemplos o contraejemplos de cuando eso no funciona o cuál es la razón. Es decir, no solamente les voy a decir es falso, verdadero, ¿cierto? Porque eso ya lo están viendo. Vamos a centrar en el detalle. Listo, en el detalle teórico que usted debería saber. Que si usted no tiene esto en la cabeza es porque todavía le falta algo por estudiar para el examen. Entonces, primero, todo conjunto linealmente independiente es ortogonal. Pues falso, muchachos, porque esto es falso. Voy a ir haciendo por acá como los contraejemplos. Recordemos, muchachos, yo se los dije en clase, la ortogonalidad en el plano es lo mismo que hablar de ser perpendicular, ¿ok? Entonces, yo puedo tener dos vectores, vamos a coger por ejemplo este vector U y este otro vector azul V. ¿Ok? Entonces, esos vectores son LI. Y entonces ustedes me dirán, profe, pero ¿usted por qué sabe que son LI? Muchachos, muy sencillo. En el plano, los vectores son LI cuando son paralelos. Es decir, apuntan en la misma dirección o en dirección contraria. Es decir, cuando los vectores son así, uno encima del otro, apuntando a la misma parte, o bien cuando usted tiene vectores apuntando en dirección contraria. Es decir, que el ángulo de aquí es un pi, es 180. Cuando usted tiene eso, usted sabe que esos vectores son linealmente dependientes. Eso ya lo habíamos visto. La dependencia lineal en los vectores se puede ver como si uno es múltiplo escalar del otro. En R2 es muy fácil verlo porque básicamente son paralelos, o van en la misma dirección o en dirección contraria. Entonces, si usted tiene dos vectores, independientemente del tamaño, si están apuntando a diferentes lugares del plano, tienen orientación diferente, automáticamente son linealmente independientes. ¿Ok? Ahora, son linealmente independientes, pero no son ortogonales.
¿Por qué no son ortogonales? No son ortogonales, muchachos, porque claramente el ángulo entre esos dos vectores es menor a 90. ¿Por qué es menor a 90? Porque está en el primer cuadrante. Entre X y Y hay 90 grados. Entonces entre V y U tiene que haber menos de 90. Claramente pueden haber 80, 70, no sé, usted los puede hacer tan alejados como quiera. Pero si los dos están dentro del mismo cuadrante, pues no pueden tener 90 grados. ¿Cierto? No porque tuvieran 90 grados estaría uno sobre X y el otro sobre Y, y no lo están. Entonces usted tiene un vector, usted tiene un par de vectores que son linealmente independientes, pero no son ortogonales. Entonces este mismo proceso usted lo podría replicar en cualquier Rn de la misma manera. Vectores que apunten en dirección contraria, que no sean colineales o no sean paralelos, y que además no sean ortogonales. Realmente se puede hacer. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que realmente aquí tienes dos bases. Eso es lo que te está diciendo la teoría. Usted tiene una base que es XY. Esa base es ortonormal. Es decir, es ortogonal y a la vez el vector X y Y es normal, de norma 1. Sin embargo, usted puede crear otra base que sea U y V. Lo que pasa es que en esa base no es ortogonal. ¿Listo? Todos temas del examen. Sobre todo eso, puede ser que les vayan haciendo preguntas. ¿Listo? Vamos a la segunda proposición. Nos dice, todo conjunto ortogonal de vectores en Rn es linealmente independiente. Esto es un rotundo sí. ¿Por qué, muchachos? Porque si ya son perpendiculares, recuerden que el concepto de ortogonalidad es como ver los vectores perpendiculares en R o en R3. Ya en los otros Rn no podemos hablar de eso porque no son graficables, pero nos podemos hacer una idea que realmente la ortogonalidad lo que está haciendo es generalizando el concepto de perpendicularidad en los vectores de R2 y R3. Entonces, lo que nos está diciendo esta segunda proposición es, venga, si un ángulo entre dos vectores es de 90 grados, entonces son linealmente independientes. La respuesta es sí, porque volvemos a lo mismo. Si son perpendiculares, todo este tipo de preguntas, muchachos, ustedes las pueden responder graficándolo en el Rn más sencillo, que es X2. Entonces, muchachos, si usted tiene este vector U y además tiene este vector B, que son perpendiculares, es decir, con certeza E, U y B son ortogonales. ¿Por qué son ortogonales? Porque el ángulo entre ellos es 90 grados, son perpendiculares. Ahora, como el ángulo entre ellos es 90 grados, no pueden ser paralelos. Es imposible que sean paralelos. Estamos hablando desde un punto de vista geométrico. No pueden ser paralelos si son ortogonales. Es decir, si son ortogonales, uno no es múltiplo del otro. Y si uno no es múltiplo del otro, pues tienen que ser linealmente independientes. Entonces, en ese sentido, sí es cierto. ¿Listo? Entonces, todos los vectores que son ortogonales son linealmente independientes. Pero los vectores que son linealmente independientes, no todos son ortogonales. ¿Cómo se entiende eso, muchachos? En el universo de vectores, estos son los vectores ortogonales, estos son los vectores LI. Ese es el mundo de los vectores LI y los vectores ortogonales están por acá adentro. Entonces, los vectores ortogonales son los que están dentro del circulito rojo. ¿Ok? Y los que están dentro del círculo azul son linealmente independientes. Entonces, ¿qué concluye uno? Ah, listo. Si usted está dentro del rojo, pues está dentro del azul. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted es ortogonal, pues va a ser linealmente independiente. Pero si usted es linealmente independiente, no necesariamente es ortogonal. Puede ser y no. ¿Por qué? Porque si usted está por aquí afuerita, coge un vector, coge unos vectores por acá, esos vectores van a ser linealmente independientes, pero no van a ser rojos, o sea, no van a ser ortogonales. Ahora, si usted coge un conjunto acá dentro de vectores,
Ahí están dentro del rojo y están dentro del azul. Entonces van a ser ortogonales y linealmente independientes. Esa es una forma equivalente de ver la relación entre ortogonalidad y linealmente independiente. Ok. Vamos a hablar del tercer enunciado del punto, que nos dice: si A es una matriz cuadrada, entonces el complemento ortogonal de la columna de A es el espacio nulo de A. No. Esto no es cierto, muchachos. Recuerden, hay una relación, denme un momento, ya se las escribo. Les voy a poner por acá las notas de la teoría que usted debería saber. Ok. Estas son las notas de la teoría que usted debería saber. Para este punto, usted debe saber esto. Ok. Esto lo vimos en clase, es una relación, están las notas del curso. ¿Qué es lo que está diciendo? Vea, el punto me está diciendo: ¿será que el complemento ortogonal del espacio columna, o sea, col de A transpuesta, el espacio ortogonal, o sea que sería col de A este espacio le saco el espacio ortogonal, entonces eso será igual al null de A? Es pregunta. La respuesta es falso. ¿Por qué es falso? Porque acá la segunda me está diciendo que el col de A, cuando le saco el complemento ortogonal, me manda al null, pero no al null de A, sino al null de A transpuesta. ¿Ok? Entonces a usted en este parcial, si en vez de ponerle A, le ponen A transpuesta acá, entonces ahí sí es cierto, porque te estarían diciendo en palabras esta segunda propiedad: el complemento ortogonal del espacio columna de A, o sea, hace esto, es igual al null de A transpuesta. Sí, efectivamente, eso sí es cierto, pero sería, o sea, esto sería verdad si aquí hubiese una transpuesta, que es la de la regla que hay acá, pero como no la tiene, yo sé que es falso, ¿cierto? Porque le faltó la transpuesta. Listo, ese es sencillo. Cuarto y último de este punto: todo subespacio de Rn de dimensión mayor o igual a 2 tiene una base ortonormal. Esto es sí, muchachos, sí. Y ya les voy a explicar por qué. Sí, por el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Ok, ese lo vimos en clase. Entonces recordemos ese proceso de Gram-Schmidt. ¿Qué es lo que nos dio el proceso de Gram-Schmidt? Me decía: deme una base cualquiera del espacio y yo le doy unos vectores, y cuando usted construya esos vectores le va a dar una base ortogonal del espacio del que arrancó. ¿Eso qué quiere? Eso en pocas palabras, ¿qué es lo que está diciendo el proceso de Gram-Schmidt? Yo soy capaz, con más de un vector, construir una base ortogonal. Para todo subespacio de Rn, usted tiene una base. Y si esa base tiene más de dos vectores, pues usted a esa base le puede aplicar el proceso de Gram-Schmidt para tener una base ortogonal. Entonces, la respuesta es sí. ¿Por qué? Por el proceso de Gram-Schmidt. Porque el proceso de Gram-Schmidt me permite coger una base cualquiera y ortogonalizarla. Y el único requerimiento de Gram-Schmidt es que usted tenga al menos dos vectores. Claro, porque es que si usted tiene un solo vector, pues no va a tener una base ortogonal. Pues ortogonal con quién, ¿cierto? Usted necesita, la ortogonalidad es entre uno, entre dos o varios, ¿cierto? No tiene sentido hablar de un vector que por sí solo es perpendicular a sí mismo. Eso va a ser imposible. Ok, bueno, muchachos, entonces pasemos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice lo siguiente: evalúe
evalúe la forma cuadrática B transpuesta AB para la matriz A, el vector B, y arrastre los cajoncitos que sea, pues que considere que es la respuesta correcta, donde la matriz A es esa matriz 2 por 2, que es menos 3, 1, 1, menos 3, y el vector B es un vector arbitrario XY. Entonces, lo que me está preguntando acá, muchachos, es cuál es la forma cuadrática. Recuerden que yo eso se los di en clase y les dije, muchachos, esto es una forma cuadrática. Una forma cuadrática siempre tiene una forma polinómica. Las variables al cuadrado y los factores mixtos, que los factores mixtos se pueden eliminar haciendo un cambio de variable utilizando la diagonalización ortogonal de la matriz. Y eso se cumple solamente cuando la matriz es simétrica. Eso es lo que vimos en clase, trabajamos e hicimos ejercicios. Y yo al principio de esa clase les dije, muchachos, hay una fórmula general para encontrar los coeficientes que acompañan la X, el coeficiente mixto y el coeficiente que acompaña la Y cuando la forma cuadrática es de orden 2 o es de orden 3. ¿Ok? Es decir, que si la matriz es 2 por 2 o la matriz es 3 por 3, yo le di una fórmula general. ¿Y la fórmula general cuál es? Vea, este es el valor que acompaña la X al cuadrado. El segundo valor propio, el segundo de la diagonal principal, es el que acompaña la segunda variable, que sería la variable X, la variable Y. Y estos dos de acá los tienes que sumar, 1 más 1, que le va a dar 2. Ok, repito, la fórmula general que yo le había dado para encontrar la forma cuadrática es que en la diagonal están los valores de los coeficientes de X y Y, y 1 y 2, la diagonal secundaria, que es donde está 1 y 1, pues ellos se suman para encontrar el coeficiente mixto, el de XY. Ok, denme un momento. Para esta última hay que tener en cuenta este teorema, y es una definición importante, yo se las había puesto. Entonces, si no, vuelvan a leerlo, y es la siguiente, es muy sencillo, muchachos. Noten que este tipo de cosas usted ni siquiera se las tiene que aprender de memoria, o sea, usted tiene que saber qué es, y en el examen saberlo. O sea, usted incluso puede tener esto escrito ahí en su mano, en un papel, tener las notas ahí al lado, pero que usted realmente entienda qué es lo que le están hablando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice que está definido positivo? ¿Qué significa eso, muchachos? Significa, decimos que F es definida positiva si, es negativa, definida negativa, es esta tercera definición, la voy a poner acá. Si F de X es negativo para todos. ¿Ok? Muchachos, ¿cómo valido yo que está definida negativa? Muchachos, noten que los coeficientes, los coeficientes grandes están siendo negativos. ¿Qué significa eso? Que cuando yo evalúo, por ejemplo, coja un vector en cada uno de los cuadrantes. Entonces, por ejemplo, coja un vector en el primer cuadrante, 1, 2. ¿Ok? Coja un vector en el segundo cuadrante. Un vector en el segundo cuadrante va a ser menos 1, 2. ¿Ok? Luego coja un vector en el tercer cuadrante. Coja menos 1 y menos 3. Cualquiera. Y luego coja un vector en el cuarto, en este cuadrante, que sería 2 menos 3. Y aplíquele a cada uno de estos vectores la función f. ¿Ok? Cuando usted aplica en cada cuadrante, se va dando cuenta que esa función siempre es negativa en todos los cuadrantes. Entonces, cuando usted logra que eso es
definido, o sea, que usted puede probar que en cada cuadrante tiene el mismo signo, entonces usted ya puede saber que la función está definida negativa o está definida positiva, dependiendo, ¿ok? Dependiendo de lo que necesites, ¿ok? Denle una repasadita, les aconsejo que miren un video que hay en las notas del curso donde pueden entender o por lo menos desenredarse de la definición de ser definido positivo o negativo de una forma cuadrática, pero es una definición muy sencilla, muchachos. Ok, ahora, dados los siguientes enunciados, diga cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. Entonces, vamos a empezar por el primero, por este. Si una matriz es diagonalizable, si una matriz, si el único valor, perdón, si el único valor propio de la matriz B es este, y la matriz es diagonalizable, entonces B es igual a 2i. A ver, esto es cierto, pero ¿qué significa que la matriz sea diagonalizable, muchachos? Voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla. Si B es diagonalizable es porque B se puede ver como P. Voy a escribirlo acá. B es diagonalizable, entonces pues escribir con la matriz P por una diagonal D, y esto sería de acá P. Entonces, ¿quién es esta D de acá? Esta D de acá es una matriz que el único valor propio que tiene en la mitad es 2. Y el resto es 0, ¿cierto? 0 en otra parte. Solamente 2 en la principal. Eso quiere decir que esta matriz y esta matriz a ver, ¿cómo se los explico de una forma más sencilla? Ok, listo. Se los voy a explicar de una forma más sencilla porque creo que por aquí nos vamos a enredar un poco. Y es la siguiente. Suponga que ¿qué pasa? Que B es distinto de 2 veces la identidad. Es decir, supongamos que B es igual a 2, 2, 2, 2, 0 abajo y arriba un 1. ¿Ok? O sea, arriba solamente tiene unos. Entonces, esta matriz, muchachos, esta matriz no puede tener valores propios 2. ¿Ok? 2 ya no es un valor propio. ¿Por qué? Porque las columnas son diferentes y las columnas son diferentes me van a generar espacios diferentes y como me van a generar espacios diferentes el determinante me va a dar diferente a la diagonal. ¿Listo? Entonces acá B tiene valores propios diferentes. Y eso de acá es lo que llamaríamos matemáticamente un absurdo. ¿Por qué? Porque ya me dijiste que lambda es igual a 1. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Dónde generamos el absurdo? Suponiendo que B era distinto a dos veces la identidad. Entonces B no puede ser distinto a 2 veces la identidad porque llegó a un absurdo. Si B es distinto a 2 veces la identidad es porque tiene valores propios diferentes. Si tiene valores propios diferentes, pues me contradice lo que tengo. Entonces es una forma de verlo. Existen formas pues de probarlo diferente, pero creo que esta es la forma más sencilla de verlo. Ok, esto de acá. Ahora, si una matriz de hecho esto es prácticamente un teorema y es
Si usted tiene una matriz con valor propio 0, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir si una matriz tiene valor propio 0, quiere decir que su determinante puede llegar a ser 0. Y si su determinante puede llegar a ser 0, entonces la matriz no es invertible. ¿Ok? Esa es una forma de verlo. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir que el determinante va a ser 0, muchachos? Por lo siguiente. Porque si 0 es un valor propio, es porque su matriz es de esta forma. 0 por algo. ¿Ok? O una línea de ceros. Eso quiere decir que el valor propio va, o sea, la matriz se puede identificar con un vector propio de columna 0 o de 0 en toda una fila. Eso quiere decir que el valor propio 0 aparece. ¿Ok? Pocas palabras, la matriz él tiene un espacio. Otra forma de verlo es con el teorema del rango. ¿Ok? Ese espacio, la matriz no puede ser ni siquiera diagonalizable, porque la matriz no puede ser diagonalizable porque la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica de cada uno de los valores propios va a ser diferente automáticamente, porque ya tienes un 0. Entonces, como la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica son diferentes, la matriz no es diagonalizable. Si no es diagonalizable, pues tampoco va a ser invertible. ¿Listo? Esa es una forma equivalente de verlo. ¿Ok? Muchachos, noten este teorema. Esto es un teorema. Lo que pasa es que hay un pequeño problema. Esto sería verdad, o sea, el que cayó aquí cayó en una cascarita. ¿Por qué? Porque esto es cierto cuando usted le quita esto. Quitemos esta palabra. La palabra ortogonalmente. Quitemos esta palabra. Si A es una matriz cuadrada y tengo K vectores propios que cumple que la multiplicidad algebraica es igual a la multiplicidad geométrica, entonces A es diagonalizable. Esto es verdad. A es diagonalizable. De hecho, esta es la primera forma de ver que una matriz es diagonalizable, y es validar que la multiplicidad algebraica y geométrica sean iguales. Ahora, esto es verdad hasta acá. Ahora, que la matriz sea diagonalizable ortogonalmente, no. Eso no es cierto. Recuerden que una matriz es diagonalizable ortogonalmente si, solamente si es simétrica. ¿Listo? Eso es lo único que le habla a usted de la diagonalización ortogonal. Lo vimos en clase, lo repasamos y vimos el teorema. Una matriz es diagonalizable ortogonalmente si, solamente si es semejante. Si no es semejante, no puede ser diagonalmente ortogonal. ¿Por qué? Diagonalizable ortogonalmente. Porque si la matriz es simétrica, los vectores propios son ortogonales. Entonces yo puedo aplicar el proceso de Gram-Schmidt o normalizar los vectores para encontrarlos. Cuando la matriz no es simétrica, los vectores propios no tienen por qué ser ortogonales. Entonces no te va a dar esa diagonalización ortogonal en la descomposición de la matriz. ¿Listo? La descomposición de la matriz de P inversa, diagonal y P. Ok, muchachos, si usted se confunde con algo que yo estoy diciendo es porque tal vez no entiende bien los conceptos. Listo, váyase a estudiar otra vez diagonalización ortogonal, qué es la diagonalización de una matriz, qué es la diagonalización ortogonal, qué es la multiplicidad algebraica, qué es la multiplicidad geométrica de un vector propio. Si a usted le confunde esos términos es porque todavía necesita ir a estudiar. Listo. Ok. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice, si A es una matriz 2×2 y tiene los vectores propios 1 y menos 2, y sus correspondientes espacios son esos, es decir, te encontró eso, o sea, encontró literalmente quién es
el espacio propio. Entonces, noten una cosa, muchachos, el teorema que habíamos hablado ahorita, la multiplicidad algebraica de 1 es igual a la multiplicidad geométrica, perdón, denme esto, la multiplicidad algebraica de 1 positivo es igual a la multiplicidad geométrica, porque estoy escribiendo la G, la multiplicidad geométrica de 1. Y lo mismo, la multiplicidad algebraica de -2 es igual a la multiplicidad geométrica de 2. ¿Qué significa eso, muchachos? Significa lo siguiente, de -2. ¿Cuántos valores propios tiene A? A, como es 2 por 2, tiene a lo sumo 2 valores propios. Entonces, este valor propio solamente aparece una vez y este aparece otra segunda vez. O sea, es decir, cuando yo haga la diagonalización de la matriz, me va a quedar 1 y -2, 0 y 0. Este aparece una vez y este aparece una vez. ¿Cómo sabría yo? Supongamos que esta la matriz es 3 por 3. Entonces podría ocurrir que el vector propio, que el valor propio 1 aparezca 2 veces, por ejemplo. Esto quiere decir que tiene multiplicidad algebraica 2. Listo, esto quiere decir, perdón, aquí sería 2 y esto sería 1. Ahora, pero como eso no es lo que tenemos realmente es que la multiplicidad algebraica y geométrica es 1. ¿Qué significa eso? Que la diagonalización de la matriz es esto. 1, 1 y -2. ¿Cómo sé yo que la multiplicidad algebraica es 1? Porque aparece una vez. ¿Cómo sé yo que la multiplicidad geométrica es 1? Por la dimensión del espacio propio. ¿Ok? Eso significa, esta es la multiplicidad geométrica y la cantidad de veces que aparece el valor propio es la multiplicidad algebraica. ¿Listo? Si vuelve y juega, muchachos, si a usted eso lo confunde, vaya a estudiar de nuevo. ¿Listo? Por el teorema que les había dicho ahorita, podemos concluir lo siguiente. A es diagonalizable. ¿Ok? ¿Qué significa eso, muchachos? Significa que podemos hacer la descomposición de la matriz de manera, o sea, es decir, yo puedo saber quién es A. A mí me están preguntando por A5, pero yo para saber quién es A5, pues lo único que necesito saber es quién es A. ¿A quién va a ser? A simplemente va a ser esta matriz inversa, que va a ser -1, -1. O sea, voy a ponerlo con todo el detalle. Esto es P inversa D por P, donde P es la matriz de vectores propios, -1, -1 y 1, 0. Noten que son estos vectores de los espacios propios y D es la matriz con los valores propios, 1 y -2. ¿Ok? Ojo, muchachos. Este debe corresponder con este. Como este es el valor propio asociado al valor propio 1, entonces lo que necesitas es que estén acomodados en columnas. ¿Listo? Es decir, el valor propio de acá tiene que corresponder con su el vector propio, este -1, -1, tiene que corresponder el número de columna a su valor propio. ¿Qué significa eso? Que yo también podría haber escrito esto como 1, 0, -1, -1, pero como yo ya le cambio el sentido, entonces en este caso tendría que ser -2 el primer valor propio y luego 1 el segundo valor propio en la diagonal. ¿Listo? O sea que tiene que corresponder la columna con la columna del valor propio con la columna del vector propio. Eso tiene que corresponder. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿cómo se resuelve esto? Voy a dejar este punto hasta acá, porque realmente esto de acá para allá ya es MATLAB y ustedes ya deberían ser capaces de utilizar MATLAB,
¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a la matriz es diagonalizable. Como la matriz es diagonalizable y usted tiene los valores y vectores propios, pues usted puede hallar la descomposición de la matriz. A es eso. Vaya, multiplique eso en MATLAB y cuando calcule A, multiplica A por 5 veces por sí misma. Ya. Esa es otra. ¿Listo? O, ojo, o dato curioso. Si en el taller, esto es un ejercicio del taller. Si A es diagonalizable, entonces A la K es igual a P inversa por D a la K por P. Lo pueden hacer de esta manera o lo pueden hacer de esta manera en MATLAB. Es decir, usted puede ir a MATLAB y calcular D a la K. En este caso sería, este K es cualquier entero, en este caso este entero es 5. Entonces usted puede elevar este a la 5 y luego multiplicarlo por P inversa y luego multiplicarlo por P y ahí va a calcular A. O bien, simplemente puede calcular A y luego cuando ya tenga A, pues le eleva 5 veces ahí. Listo. La multiplica 5 veces por sí misma en MATLAB. Esto, muchachos, esto se los va a borrar para que no se confundan. Pero es un ejercicio del taller. Listo, por si usted lo recuerda, también lo puede utilizar. Muchachos, esto no lo vaya a hacer a mano, ¿cierto? O sea, no se vaya a poner a calcular una multiplicación de una matriz 5 veces a mano para que no pierda tiempo. Listo. No vaya a perder tiempo. Eso hágalo en MATLAB. Listo. Lo que usted sí tiene que saber y tener en su cabeza es qué es la multiplicidad algebraica, qué es la multiplicidad geométrica, qué condiciones tiene que cumplir la multiplicidad algebraica y geométrica para que la matriz sea invertible y cuando la matriz sea, la matriz sea diagonalizable, y cuando la matriz sea diagonalizable, saber cómo hallar la descomposición en PDQ, en PDP, que sería la matriz de vectores propios, la matriz y diagonal. Y cuando usted ya sabe encontrar esa matriz, entonces lo que vas a hacer es ir a calcular A y cuando ya tenga A, pues eleva A a la 5. ¿Listo? Ok. Este ejercicio es muy similar al que habíamos hecho inicialmente. Tengo 3 valores propios. Tengo 3 vectores propios. Lo que necesito hallar es cuánto vale A por 3 veces B1. Entonces, a ver. Esto es una multiplicación de una matriz por un vector, muchachos. ¿Listo? Es decir, ¿cuánto vale B1? Pues B1 vale esto. O sea, ¿cuánto vale menos 3? Pues vale menos 3. O sea, ¿cuánto vale menos 3B? O sea, ¿cuánto vale esto? Menos 3 B1. O sea, tema del primer parcial, usted es capaz de calcularlo porque usted conoce B1 y conoce la constante, entonces multiplique un vector por una constante, eso es extremadamente fácil. ¿Dónde está la dificultad acá, muchachos? La dificultad está en que usted no conoce A. Usted conoce sus valores propios y sus vectores propios. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo calculo yo A? Ah, pues muy sencillo. A es diagonalizable porque la multiplicidad geométrica es igual a la multiplicidad algebraica de cada valor propio. Es decir, ¿cuántos valores propios de lambda 1 hay? Hay solo uno. ¿Cuántos valores propios de lambda 2 hay? Hay uno nada más. ¿Cuántos vectores propios le corresponden a lambda 3? Pues solo uno. Listo. Los valores propios son distintos de 0. La multiplicidad algebraica y geométrica es la misma. Aquí escribí lo mismo. Que esto es la multiplicidad algebraica es igual a la geométrica. Quiere decir que esa matriz es invertible y vuelve lo mismo. Como la matriz es diagonalizable, como la matriz es diagonalizable, yo puedo decir que esto es P inversa por D por P, donde P es la matriz de vectores propios, de vectores propios, que sería
0, 0, menos 1, que sería el primero, 1, 0, menos 2, que sería P2, el segundo, y el tercero sería 0, menos 1, 1, y la diagonal pues va a ser la matriz de valores propios, de valores propios, que va a ser la siguiente. Va a ser 1, 2, menos 2 y 0. Y acá va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esta es la matriz diagonal. Ahora, usted ya conoce P, ya conoce D, porque la matriz es diagonalizable. Calcule la inversa de P, multiplíquela por D, y cuando la multiplique por D, la multiplica por P. Y listo, muchachos. ¿Cómo hace eso, muchachos? Eso lo hace en MATLAB en un momentico. Usted coge y escribe la matriz P, le saca la inversa, que recuerde que INV, IMP, inversa de P, allá eso, la multiplica por D y luego la multiplica por P y se acabó. Eso se lo hace MATLAB. ¿Listo? Cuando usted ya calcule A, cuando usted ya tenga la matriz A, lo único que tiene que hacer son las operaciones de abajo. Multiplicar A por un vector y el vector es menos 3B1. Usted ya conoce B1, pues simplemente multiplíquelo. Usted ya conoce A, entonces ya sabe cuánto vale A al cubo. ¿Ok? Si usted ya sabe cuánto vale A, entonces eleve A al cubo. Y cuando tenga A al cubo, pues multiplíquela por el vector B2, que es este vector que hay acá. ¿Ok? Y listo. O sea, el truco de este ejercicio, muchachos, no está en la multiplicación de la matriz por un vector, porque eso es tema del primer parcial, sino que el truco de este ejercicio es saber que la matriz es diagonalizable y que con los valores y vectores propios que me dan, yo puedo averiguar cuánto vale la matriz. ¿Listo? ¿Cuáles son los valores de la entrada de cada matriz? Listo. Entonces, este ejercicio es muy fácil. Les voy a dar un truco para resolverlo. Primero, muchachos, cuando ustedes le estén dando opciones múltiples o les estén dando falsos y verdaderos y le digan esto es ortogonal, esto es una base ortogonal, muchachos, lo primero que hay que averiguar es por lo menos si son ortogonales. Luego veremos si son bases o no. Listo. O sea, tiene que cumplir que son bases y que son ortogonales. Si alguna de las dos falla, ya usted sabe que son falsos. Y noten una cosa, muchachos. El producto punto entre estos dos, o sea, llamemos esto B1 y llamemos esto B2. El producto punto entre B1 y B2 es 2. Se lo pueden hacer en su cabeza, lo pueden hacer en MATLAB si quieren. El producto punto entre esos dos vectores es distinto de 0. Por lo tanto, podemos concluir que no son ortogonales. Como no son ortogonales, automáticamente yo ya sé que esto es falso. ¿Por qué esto es falso? Eso es falso, muchachos, porque no es ortogonal. Podrá ser una base, ya no me importa, pero una base ortogonal nunca lo va a hacer. Nunca va a ser una base ortogonal porque no son ortogonales. Entonces ya es falso. ¿Listo? Esa es una forma de verlo. Y la otra, muchachos, es muy sencillo. ¿Cuáles son los coeficientes de las X acá? Pues el coeficiente de las X acá es... Esto es algo de generar bases de subespacios. Esto también lo vimos en clase, cómo generar las bases de los subespacios. Entonces acá simplemente van a salir el primer vector. ¿Cuáles son los coeficientes de esta fórmula? Pues está 1, menos 1, 0 y 1. Y luego voy a tener en la siguiente voy a tener 1, 1, perdón, va a ser 0, el x1 no aparece, 1x2, 1 y 1.
Listo. Así encontraría yo una base. Ok, una base cualquiera. ¿El problema cuál es, muchachos? El problema es que estos vectores no se parecen a estos. Entonces yo tengo que utilizar una estrategia para saber si esos sí son base. Listo. Y si son ortogonales o no. Entonces lo primero que tengo que averiguar acá es si al reemplazar esto acá cumple las ecuaciones. Vaya, reemplácelo, muchachos. O sea, estos vectores. Entonces usted tiene que cumplir estas condiciones. Los vectores que llamamos B1 y B2, B1 y B2 pertenecen a W. ¿Qué significa eso? Que cuando yo reemplace x1 por menos 1, x2 por menos 2, x y x4 por 0, pues me da 0. Y cuando venga y lo reemplace en la segunda fórmula, me cumple que da 0. Y el segundo vector también cumple las dos ecuaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos vectores están en el espacio. ¿Listo? El producto punto de B1 y B2 es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que son ortogonales. Ok, como son ortogonales, el teorema que vimos ahorita, lo que dijimos ahorita, que lo graficamos, ser ortogonal implica que son LI. Son linealmente independientes por ser ortogonales. Ok, entonces, y esto de acá es una base. ¿Por qué es una base, muchachos? Porque este espacio, la dimensión de W es 2. Eso ya lo vimos en clase, eso es tema que ya habíamos visto, cómo encontrar la base de un espacio, de un subespacio en Rn, cómo encontrar la dimensión de un subespacio. Si no lo recuerdan, muchachos, vaya y le dan una leidita. Listo. Van y le dan una leidita a esa parte de subespacios, de dimensiones y bases. Entonces, como el espacio tiene dimensión 2 y yo tengo dos vectores linealmente independientes, entonces automáticamente tienen que ser base. Listo. Esa es otra cosa, muchachos, también lo habíamos visto en clases anteriores. Si yo tengo que un espacio es de dimensión n y tengo n vectores linealmente independientes, basta demostrar que son linealmente independientes para que sea base. Si usted tiene el mismo número de vectores que la dimensión, tiene que cumplir una de dos: o son linealmente independientes o son generadores. Normalmente es más fácil demostrar que son linealmente independientes. Listo. Eso también lo vimos en clase, muchachos. Eso aparte de espacios vectoriales y bases y dimensiones de espacios vectoriales. Listo. Cuando usted ve esto, muchachos, es lo que yo les había dicho en clase. Este parcial es muy, muy teórico. La respuesta es falso y verdadero. O sea, la respuesta usted lo hace en 20 segundos, ¿cierto? 10 segundos para arrastrar cada respuesta como máximo. Pero el problema es que para usted llegar a esa respuesta, usted necesita saber toda la teoría, ¿cierto? Saber encontrar la dimensión de un espacio, saber encontrar que dos vectores son ortogonales o no, concluir que a partir de la ortogonalidad puedes inferir o definir la linealidad, la dependencia lineal, y que dado que son linealmente independientes y tienen el mismo número de vectores que la dimensión del espacio, pues son una base. Y como son base y son ortogonales, entonces son bases ortogonal, es una base ortogonal de W. Noten, muchachos, que eso es pura teoría. O sea, este examen es pura teoría. Listo. Listo, muchachos. Para terminar la clase de hoy, vamos a hacer este ejercicio. Ah, bueno, nos faltan dos. Vamos a hacer este. Este de acá, muchachos, es muy sencillo. Es muy sencillo. Y es una cosa que yo les voy a decir. Cuando usted diagonalice una matriz, 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 una matriz
los vectores propios tienen que estar alineados en la misma columna en que está el valor propio. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Esto. El primer valor propio es este. ¿Listo? Que es 1. Entonces, acá está 1. Acá está 1. Entonces, como están acá, estos dos tienen que ser estos dos de acá. ¿Listo? Es decir, en la columna en que están los valores, los vectores propios, tiene que aparecer el valor propio en la diagonal. Lo mismo. El menos 1, acá está el menos 1. Entonces el vector del menos 1 tiene que ser este. Este tiene que ser el vector menos 1. ¿Listo? Que es este vector que hay acá. Ahora, este es el tercer valor propio que está acá. Lo voy a pintar de color azul. Que está acá. Entonces esto que hay acá tiene que ser este valor, este vector propio. Estar en las mismas columnas. ¿Cuándo se daña eso, muchachos? De la siguiente manera. El último está malo por lo siguiente. Noten que esto no es un valor propio de 1. No es un vector propio, perdón, no es un vector propio. ¿Por qué? Porque noten que los vectores propios son estos. Y acá hay una diferencia porque noten que este tiene un 1 y este tiene un 0. Son vectores diferentes. Entonces, este vector no es un vector propio de 1. Entonces, no hay una correspondencia entre... No hay una correspondencia entre la columna del valor propio y el vector propio. Están desorganizados. Como están desorganizados, entonces es incorrecto. Es decir, no es una diagonalización. O sea, esto sí es diagonalización y esto no es diagonalización. ¿Por qué no es diagonalización? Porque me estás metiendo un vector que no corresponde al valor propio. ¿Listo? Estos dos son vectores propios. Es un valor propio asociado a estos dos vectores. Entonces cada vez que aparezca este valor propio tiene que aparecer estos dos vectores propios. Y así con los otros valores y vectores propios. Es muy sencillo. Simplemente basta ver que están correlacionados. Listo. Este sí es el último ejercicio de la clase, del repaso. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero, diga si son verdaderos o falsos. Entonces, todo conjunto linealmente independiente es ortogonal. Esto ya lo habíamos visto arriba. ¿Listo? Esto ya lo habíamos visto. Habíamos visto arriba que aquí están los linealmente independientes y aquí están los ortogonales. Entonces, si es linealmente independiente, ¿es ortogonal? No, es falso porque puedes tener un conjunto que esté por acá, ¿cierto? Puedes tener los vectores linealmente independientes acá que no son necesariamente ortogonales. ¿Listo? Todo conjunto ortogonal de vectores no nulos es linealmente independiente. Sí, por lo mismo. Por esto mismo, por ese mismo diagrama. ¿Por qué? Porque si usted coge un conjunto que ya está en el conjunto azul, pues en particular está en el negro, ¿cierto? Porque el negro contiene el azul. O sea, todos los ortogonales son linealmente independientes. Entonces, es el linealmente independiente del conjunto grande. Los chiquitos son los ortogonales. Si usted tiene uno de los chiquitos, en particularmente ese chiquito ya estaba dentro del grande. Esa es la razón. Si hace una matriz cuadrada, entonces el complemento ortogonal del espacio de la columna A es el espacio nulo de B. La respuesta es sí. ¿Por qué? Por la siguiente. Vamos a devolvernos y por aquí lo teníamos otra vez esta tablita que es muy importante. Ya van viendo que es importante que la recuerden. Entonces, ¿qué nos están preguntando acá? Acá simplemente me están diciendo el ortogonal del espacio columna de A es el
es el espacio, espera, estoy yendo, el complemento ortogonal de A es este, o sea, me están preguntando es por este, del espacio columna de A, es el espacio nulo de A. Aquí hay un fallo, esto es falso, porque realmente debería ser A transpuesta. Es decir, esto es cierto, es verdad, pero aquí debe haber el espacio nulo de A transpuesta. Hay un error, pues, o sea, yo lo copié de un examen, pero ese examen, la persona que hizo ese examen no necesariamente sacó 5. Listo, es verdad si ponemos una transpuesta ahí, que básicamente es esa segunda propiedad. El complemento ortogonal del col de A es el null de A transpuesta. Todo subespacio de Rn de dimensión mayor o igual a 2 tiene una base ortogonal. Este creo que ya lo habíamos visto. Creo que esto estamos haciendo lo mismo que hicimos ahorita, porque acá una variación. Creo que no sé si ya lo habíamos hecho. Creo que toca casi todas las más preguntas. Y se responde por lo mismo. Sí, por el proceso de Gram-Schmidt. Creo que puse la pregunta 2 veces, pero bueno, ahí lo repasé. Muchachos, voy a hacerles una conclusión de este examen. Para este examen usted necesita saber mucha teoría. Mucha teoría. Yo se los había dicho en clase, lo que usted necesita acá no es saber operar, multiplicar matrices y hallar raíces de polinomios y todo ese tipo de cosas, vectores propios, valores propios. Eso lo calcula MATLAB. Lo que usted realmente necesita saber es la teoría, porque la teoría, como lo ven acá, es indispensable para poder resolver las preguntas del examen. ¿Listo? Bueno, muchachos, hasta acá llega la clase del repaso.